La joven que cuidaba de los caballos del castillo era la prometida secreta del príncipe desde que eran niños, en los imponentes valles de Castilla, donde el viento susurraba secretos ancestrales entre las torres del castillo de Montemayor. El pequeño príncipe Hernán observaba con curiosidad los preparativos para la llegada de los nobles de Valentia. A sus 7 años, poco entendía de alianzas políticas, pero sabía que aquel día era especial. Su padre, el rey Alfonso, había insistido en que vistiera sus mejores galas y se comportara como el heredero que algún día sería. «Hijo mío», le había dicho su padre esa mañana mientras acomodaba la pequeña corona sobre su cabeza. «Hoy conocerás a alguien muy especial. El destino de nuestro reino podría depender de esta amistad». Desde lo alto de la torre norte, Hernán vio llegar la caravana. Estandartes de color púrpura y dorado ondeaban al viento mientras los caballeros de Valentia atravesaban el puente levadizo. Entre todos ellos, una pequeña carroza blanca capturó su atención. «Es ella», murmuró la anciana doña Constanza, su nodriza, «la pequeña princesa de Valentia». El corazón de Hernán dio un vuelco. Había escuchado historias sobre la belleza del reino vecino, pero nunca imaginó que conocería a su princesa. Bajó corriendo las escaleras de piedra, ignorando los llamados de su nodriza, y se escabulló entre los guardias hasta llegar al patio principal. La pequeña, que descendió de la carroza blanca, no llevaba corona, vestía un sencillo vestido color crema y tenía el cabello oscuro trenzado con flores silvestres. Sus ojos, del color del ámbar, reflejaban una mezcla de curiosidad y temor mientras observaba el imponente castillo. «Te estás escondiendo, igual que yo», dijo Hernán apareciendo detrás de una columna. La niña dio un respingo y lo miró con sorpresa. «No me estoy escondiendo», respondió alzando ligeramente la barbilla. «Estoy observando». Hernán sonrió. Le gustaba su determinación. «Me llamo Hernán, príncipe de Montemayor». Se presentó con una reverencia exagerada que hizo reír a la pequeña. «Yo soy Beatriz de Valentia», contestó ella imitando su reverencia con gracia natural. «Mi padre dice que nuestros reinos serán grandes amigos». Mientras los adultos se reunían en el gran salón para discutir tratados y alianzas, los dos niños escaparon a los jardines del castillo. Hernán le mostró sus lugares secretos, la fuente de los deseos, el laberinto de setos y finalmente el roble milenario que se alzaba majestuoso en el centro de las tierras del castillo. «Este árbol es mágico», explicó Hernán con aires de importancia. «Según las leyendas, solo florece cuando el verdadero heredero ocupa el trono». Beatriz contempló con asombro el enorme roble, cuyas ramas parecían alcanzar el cielo mismo. «Y ha florecido alguna vez, no desde que mi abuelo era rey, pero algún día, cuando yo sea rey, hará brotar las hojas más verdes que se hayan visto jamás». La pequeña Beatriz pasó su mano por la corteza rugosa del árbol. «En mi reino también tenemos leyendas. Dicen que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni siquiera el tiempo puede separarlas». El sol comenzaba a ponerse cuando el viejo consejero real, don Rodrigo, los encontró bajo el roble. Era un hombre de barba blanca y ojos sabios que conocía todos los secretos de la corona. En lugar de regañarlos por haberse escapado, se sentó junto a ellos con una expresión misteriosa. «Veo que han descubierto el corazón de Montemayor», dijo señalando el roble. «Este árbol ha sido testigo de muchos juramentos a lo largo de los siglos. Algunos se rompieron, pero los verdaderos, esos perduran más allá de la muerte». Los niños lo miraron fascinados mientras el anciano extraía de su túnica un objeto brillante, un medallón de oro con el escudo real, tan exquisitamente labrado que parecía contener luz propia. «Este medallón ha pasado de generación en generación, pero hoy siento que debe ser dividido», explicó don Rodrigo, «porque hay una antigua profecía que dice: cuando las dos coronas se vuelvan una, la sangre derramada injustamente será vengada y la paz reinará por 1000 años». Con un movimiento preciso, el anciano partió el medallón en 2 mitades perfectas. Entregó una a Hernán y otra a Beatriz. «Cuando estas mitades se unan nuevamente, la verdad saldrá a la luz y la profecía se cumplirá», dijo con voz solemne. «Guárdenlas bien, pues su destino está ligado a ellas». Impulsados por la magia del momento, los niños sacaron sus pequeñas dagas ceremoniales que habían recibido como obsequios de bienvenida. Sin pensarlo 2 veces, cada uno hizo un pequeño corte en la palma de su mano derecha. «Juro por mi sangre»,
y por este roble milenario, proclamó Hernán con la seriedad de un pequeño rey, que siempre protegeré a Beatriz de Valentia. Y yo juro, respondió ella uniendo su palma sangrante con la de él, que siempre seré fiel a este juramento, pase lo que pase. Don Rodrigo observó la escena con una mezcla de asombro y preocupación. Aquello no había sido planeado, pero sentía que estaba presenciando el cumplimiento de algo escrito en las estrellas hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras las dos familias reales celebraban el inicio de una nueva era de paz, nadie notó las antorchas que se acercaban silenciosamente por el bosque. El duque Baltasar, primo lejano del rey Alfonso y señor de las tierras del norte, había planeado meticulosamente cada detalle de su traición. El ataque fue rápido y brutal. Los invasores entraron por pasadizos secretos que solo un miembro de la familia real podría conocer. Beatriz, despertada por los gritos, apenas tuvo tiempo de aferrar su mitad del medallón antes de que una sirvienta la arrastrara por corredores oscuros. «Hernán», gritó desesperada, viendo por última vez al pequeño príncipe que intentaba alcanzarla mientras guardias lo empujaban en dirección contraria. «Te encontraré», fue lo último que escuchó antes de que la noche se tragara sus palabras y el humo de los incendios oscureciera el cielo. El rey de Valentia cayó aquella noche. Acusado falsamente de traición por el duque Baltasar, la pequeña Beatriz, sin saber su verdadero origen, fue condenada a servir como simple criada, mientras el futuro rey, manipulado por mentiras, creyó que ella había perecido en el ataque. Pero el juramento hecho bajo el roble milenario y sellado con sangre inocente permanecería. Como una brasa adormecida, esperando el momento de volver a arder, la brisa primaveral acariciaba las crines de los caballos mientras Beatriz cepillaba con esmero al semental negro, el favorito de la Guardia Real. Sus manos, aunque callosas por el trabajo duro, conservaban una delicadeza que los animales parecían reconocer y agradecer. A sus 27 años, había aprendido a encontrar consuelo en las simples tareas cotidianas y en la compañía silenciosa de aquellas nobles bestias. «Tienes un don con ellos», comentó Matías, el viejo caballerizo jefe, mientras se acercaba cojeando. «Ni siquiera el diablo negro permite que nadie más lo toque así». Beatriz sonrió sin dejar su tarea. El animal, como entendiendo que hablaban de él, resopló suavemente. «No son tan complicados», respondió ella. «Solo hay que entender su lenguaje». La cicatriz en la palma de su mano derecha brilló bajo el sol cuando alzó el cepillo. Era una línea fina que cruzaba su piel como un río plateado, tan antigua que apenas recordaba cómo se la había hecho. Como tantas otras cosas de su pasado, permanecía envuelta en la niebla del olvido. Un alboroto repentino en el patio principal interrumpió sus pensamientos. Gritos y órdenes se mezclaron con el repiqueteo de cascos y el tintineo de armaduras. Beatriz y Matías intercambiaron miradas. «El príncipe», murmuró el anciano, con un brillo de esperanza en los ojos cansados. «Dicen que hoy regresa de las campañas del norte». El corazón de Beatriz dio un vuelco inexplicable. Nunca había visto al príncipe Hernán, pues él llevaba años luchando en las fronteras, defendiendo el reino de invasores. Solo conocía las historias. Un guerrero formidable, un estratega brillante, un hombre atormentado por pesadillas que gritaban nombres desconocidos en sus sueños. «Ve, muchacha», le urgió Matías, tomando el cepillo de sus manos. «No todos los días vuelve el heredero. Ve a ver con tus propios ojos al hombre que será nuestro rey». Beatriz se escabulló entre la multitud, que ya se agolpaba en el patio. Desde su posición, semioculta tras una columna, pudo observar la llegada de la comitiva real. Primero entraron los estandartes, luego los caballeros de la guardia personal, y finalmente él. El príncipe Hernán desmontó con un movimiento fluido que delataba años de práctica. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y porte regio a pesar del polvo del camino, pero fue su rostro lo que capturó la atención de Beatriz. Facciones marcadas por el sol y las batallas, una barba corta y bien cuidada, y unos ojos que parecían buscar algo perdido hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Beatriz cuando aquellos ojos, por un instante fugaz, se posaron en ella. La mitad del medallón que llevaba siempre oculto bajo su ropa pareció calentarse contra su piel. «Hijo mío», la voz de la reina doña Elvira
cortó el momento mientras descendía las escaleras principales para recibir al príncipe. «Por fin has regresado a donde perteneces». Hernán se inclinó para besar la mano de su madre, pero incluso desde la distancia, Beatriz pudo notar la tensión en sus hombros. La relación entre la reina y su hijo siempre había sido tema de susurros entre la servidumbre. «Madre», respondió él con voz grave, «el norte está asegurado, al menos por ahora». La reina sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Excelentes noticias, especialmente ahora que debemos prepararnos para tu coronación y tu boda». El silencio que siguió fue espeso como la miel de invierno. Hernán se quedó inmóvil, su expresión indescifrable. «¿Mi boda?», preguntó finalmente, con un tono que hizo que varios guardias desviaran la mirada, incómodos. «La princesa Isabela de Aragón llegará en 2 semanas», anunció la reina como quien habla del clima. «El tratado ya está firmado. Su dote salvará nuestras arcas vacías después de tantos años de guerra». Sin esperar respuesta, doña Elvira se dio la vuelta y regresó al interior del castillo, seguida por su séquito de damas y consejeros. Entre ellos, Beatriz notó la figura alta y delgada del duque Baltasar. El hombre que todos sabían era el verdadero poder detrás del trono. Algo en su mirada calculadora, mientras observaba al príncipe, hizo que Beatriz sintiera náuseas. Aquella noche, mientras cumplía con sus últimas tareas del día, Beatriz escuchó gritos provenientes de las habitaciones reales. La voz del príncipe, atormentada y profunda, reverberaba por los pasillos vacíos. «La árbol está ardiendo». Sus ojos, ámbar como el sol poniente, los guardias intercambiaron miradas preocupadas, mientras Beatriz pasaba con una pila de mantas limpias. Las pesadillas del príncipe eran conocidas por todos, pero escucharlas en persona resultaba inquietante. 3 días después, Beatriz fue asignada a limpiar la biblioteca real, una tarea que normalmente disfrutaba por la paz que encontraba entre los antiguos tomos. Estaba sacudiendo el polvo de unos pergaminos cuando la puerta se abrió sin previo aviso. El príncipe Hernán entró como una tormenta, con el rostro pálido y ojeras marcadas bajo sus ojos. No la vio de inmediato. Demasiado concentrado en buscar algo entre los estantes, Beatriz permaneció inmóvil, sin saber si debía anunciar su presencia o escabullirse discretamente. «Las crónicas del reinado de mi abuelo», murmuró él para sí mismo, «deben estar aquí». Finalmente se volvió y la vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, algo que Beatriz no supo interpretar. «Perdón, Alteza», se apresuró a decir, inclinándose profundamente. «No quería molestar, me retiraré de inmediato». «No», la voz del príncipe la detuvo. «Quédate, quizá puedas ayudarme». Beatriz alzó la mirada. Confundida, el príncipe la observaba con intensidad, como si intentara recordar algo importante. ¿Nos conocemos?», preguntó él. Acercándose un paso, el corazón de Beatriz se aceleró sin razón aparente. «No lo creo, Alteza. Soy solo una sirvienta. Cuido de los caballos y a veces me asignan tareas aquí». Hernán entrecerró los ojos, claramente insatisfecho con la respuesta. «Tus ojos», murmuró, «son del color del ámbar». Antes de que Beatriz pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. El duque Baltasar entró con su sonrisa calculadora. «Príncipe Hernán, qué sorpresa encontrarlo en la biblioteca. La reina lo busca para discutir los preparativos del compromiso». Los ojos del duque se posaron brevemente en Beatriz, con un destello de sospecha que la hizo sentir expuesta. «Retírate, muchacha», ordenó con desdén. «Los asuntos de Estado no son para oídos de sirvientes». Beatriz se inclinó nuevamente y salió apresuradamente, pero no sin antes notar cómo el príncipe apretaba los puños con fuerza. Al cerrar la puerta tras ella, escuchó la voz tensa de Hernán. «Un día, duque, recordaré que no eres mi superior». Aquella noche, mientras guardaba sus escasas pertenencias en el pequeño baúl bajo su catre, Beatriz sacó con cuidado su único tesoro, la mitad de un medallón de oro con un escudo grabado, que llevaba consigo desde que tenía memoria. Lo sostuvo bajo la luz de la vela y por primera vez en años le pareció ver un tenue resplandor emanando de sus bordes partidos, como si llamara a su otra mitad perdida. Los días siguientes transcurrieron en un extraño compás de espera. El castillo entero se preparaba para la llegada de la princesa Isabela de Aragón, mientras Beatriz intentaba mantener su rutina habitual. Sin embargo, algo había cambiado desde aquel encuentro en la biblioteca.
Sentía una inquietud constante, como si un recuerdo dormido luchara por despertar. La biblioteca real se había convertido en su nuevo lugar de trabajo. La anciana encargada de los pergaminos había enfermado, y Beatriz fue asignada para mantener el orden entre los antiguos volúmenes. Era una tarea que agradecía, pues le permitía alejarse del bullicio y, en los momentos de soledad, aventurarse a leer fragmentos de historia que de otro modo jamás conocería. «Ten cuidado con esos», le advirtió la vieja bibliotecaria antes de retirarse a sus aposentos. «Los pergaminos del estante este son muy antiguos. Solo la familia real y el consejo tienen permiso para consultarlos. Naturalmente, fueron los primeros que Beatriz examinó cuando se quedó sola. Desempolvó con cuidado un rollo sellado con cera azul, el color de los asuntos de estado. Lo abrió con delicadeza, temerosa de dañar el frágil material. Era un mapa detallado del castillo, incluyendo pasadizos y cámaras que Beatriz jamás había visto mencionados. Sus ojos se detuvieron en un punto marcado con tinta roja, una cámara bajo la sala del trono, conectada con las catacumbas, una anotación al margen, escrita con caligrafía apresurada. Le heló la sangre. Tesoro real de Valentia. Traslado secreto tras la caída. Valentia. El nombre resonó en su mente como una campana lejana. Conocía las historias sobre el reino vecino, destruido hacía 2 décadas por una supuesta traición de su rey. Los supervivientes habían sido absorbidos por Montemayor y sus nobles ejecutados o exiliados, pero nunca había escuchado sobre un tesoro. Un ruido la sobresaltó. Rápidamente enrolló el pergamino y lo devolvió a su lugar. La puerta se abrió para revelar a don Mauricio, el actual consejero real, un hombre pequeño y nervioso que siempre parecía estar a punto de disculparse por su propia existencia. «Ah, la nueva chica», comentó ajustándose los anteojos. «¿Cómo te llamabas?» «Beatriz, señor». El consejero asintió distraídamente mientras buscaba entre los estantes. «Necesito las crónicas del reinado de Alfonso IV. La reina quiere revisar los precedentes para el compromiso real». Beatriz le indicó dónde encontrarlas y continuó con su limpieza, fingiendo desinterés. Cuando el consejero se marchó, volvió a examinar el estante prohibido. Esta vez encontró un pergamino aún más antiguo, con los bordes quemados, como si alguien hubiera intentado destruirlo sin éxito. Era un árbol genealógico de la familia real de Valentia. Muchos nombres habían sido borrados o dañados por el fuego, pero en la parte inferior, claramente visible, estaba un nombre que hizo que se le cortara la respiración. Beatriz, hija de Fernando Tresin de Valentia y Helena de Luna, nacida bajo la estrella del solsticio. Su mano temblorosa acarició las letras de ese nombre. Su nombre, ¿sería posible que...? No, debía ser una coincidencia. Había muchas Beatriz en el reino. Sin embargo, la fecha de nacimiento coincidía con la que ella conocía como propia. El medallón que llevaba al cuello pareció calentarse contra su piel. Lo sacó y lo observó bajo la luz que entraba por los ventanales. Por primera vez, prestó verdadera atención al escudo grabado en él. No era el de Montemayor, como siempre había supuesto, sino otro que le resultaba extrañamente familiar, aunque no recordaba haberlo visto antes. Un escalofrío recorrió su espalda cuando comprendió que era idéntico al escudo de Valentia, representado en los viejos mapas. Tan absorta estaba en su descubrimiento que no advirtió la presencia de la reina doña Elvira, hasta que fue demasiado tarde. La monarca la observaba desde la puerta, con sus ojos fríos y calculadores. «¿Qué estás haciendo con esos documentos, muchacha?». Su voz, aunque suave, tenía el filo de una daga recién afilada. Beatriz guardó apresuradamente el medallón bajo su ropa y se inclinó en una profunda reverencia. Solo limpiaba el polvo, su majestad. No pretendía. «Acércate», ordenó la reina, con pasos vacilantes. Beatriz obedeció, manteniendo la cabeza baja. Podía sentir la mirada de la reina escrutándola, como si intentara ver a través de ella. «Eres la chica de los establos, ¿verdad? La que ahora cuida la biblioteca». «Sí, su majestad». Alza la mirada. Cuando Beatriz obedeció, la reina contuvo brevemente el aliento, como si hubiera visto un fantasma. Su expresión se endureció. «Me han dicho que mi hijo te ha notado», dijo con un tono engañosamente casual. «Un príncipe siempre tiene curiosidad por las caras nuevas. Solo nos cruzamos una vez, su majestad», respondió Beatriz, intentando que su voz no traicionara su nerviosismo.
El príncipe buscaba unos documentos. La reina dio un paso más cerca, invadiendo deliberadamente su espacio. Escúchame bien, niña, pronto llegará la princesa Isabella, y con ella la salvación financiera de este reino. Si valoras tu posición aquí, si valoras tu vida, mantente alejada del príncipe. No era solo una advertencia, era una amenaza apenas velada. Beatriz asintió, incapaz de hablar. Me alegra que nos entendamos, continuó la reina, dirigiéndose hacia la puerta. Por cierto, he arreglado un matrimonio para ti, como recompensa por tus servicios. El conde de Alcántara necesita una nueva esposa joven que cuide de sus tierras mientras él está en la corte. Partirás después de la coronación. Beatriz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El conde de Alcántara era un anciano de casi 70 años, conocido por su crueldad con los sirvientes y por haber enterrado ya a 3 esposas. Su Majestad, comenzó, pero la mirada de la reina la silenció. Es un gran honor para alguien de tu posición, no lo olvides. Cuando la puerta se cerró tras la reina, Beatriz se apoyó contra un estante para no caer. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a vislumbrar: el mapa, el árbol genealógico, la reacción de la reina ante su rostro, el medallón con el escudo de Valentia. Esa noche, en la soledad de su pequeña habitación en la torre de servicio, sacó nuevamente el medallón a la luz de la vela. Parecía brillar con una tenue luz propia. Pasó el pulgar por el borde irregular donde había sido partido, preguntándose dónde estaría la otra mitad y qué secretos revelaría cuando ambas partes se unieran. Mientras observaba la reliquia, un recuerdo fugaz cruzó su mente. 2 niños bajo un árbol enorme, sangre, un juramento, pero tan rápido como vino, el recuerdo se desvaneció, dejándola con más preguntas que respuestas. Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, meciendo las ramas del viejo roble que se alzaba en el centro de los terrenos del castillo. Por primera vez en 20 años, un pequeño brote verde asomaba entre sus ramas, aparentemente muertas. La llegada de la princesa Isabella de Aragón estaba prevista para el día siguiente, y el castillo bullía de actividad como un hormiguero alterado. Beatriz había pasado las últimas noches en vela, atormentada por sueños fragmentados donde aparecían rostros que no reconocía y lugares que nunca había visitado. En todos ellos, el viejo roble ardía con llamas azules, mientras una voz infantil gritaba su nombre. Esa tarde, mientras regresaba de los establos donde había ido a buscar consuelo entre los caballos, notó una figura solitaria bajo el roble milenario: el príncipe Hernán, vestido con ropas sencillas en lugar de sus galas habituales. Contemplaba las ramas del árbol con expresión ausente. Sin pensarlo, Beatriz dio media vuelta para evitar el encuentro, pero una rama seca crujió bajo sus pies, traicionándola. «¿Quién anda ahí?». La voz del príncipe sonó tensa, su mano instintivamente en la empuñadura de su espada. «Solo soy yo, Alteza», respondió Beatriz emergiendo de entre las sombras con una reverencia. No quería molestar. Hernán relajó su postura al reconocerla, y algo parecido a una sonrisa suavizó sus facciones endurecidas por la guerra. «La chica de la biblioteca», dijo, como si intentara ubicarla en algún recuerdo más antiguo. «Beatriz, ¿verdad?». Ella asintió, sorprendida de que recordara su nombre. «Deberías acercarte», invitó él señalando el roble. «Este árbol tiene algo especial, ¿no crees?». Beatriz avanzó cautelosamente, consciente de que cualquier sirviente o guardia que los viera podría reportarlo a la reina. Aún así, una fuerza inexplicable la atraía hacia él y hacia el árbol. «Dicen que solo florece cuando el verdadero heredero ocupa el trono», comentó ella, repitiendo lo que todos sabían. «Eso dicen», confirmó Hernán, tocando una de las ramas bajas donde un diminuto brote verde luchaba por crecer. «Sin embargo, yo no soy rey todavía y mira, está despertando». Permanecieron en silencio por un momento, contemplando aquel milagro pequeño pero significativo. Cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tus ojos», murmuró el príncipe, «aparecen en mis sueños». Aunque nunca puedo ver el rostro completo, el corazón de Beatriz se aceleró. Debería irse, lo sabía, pero sus pies parecían anclados al suelo. «Son solo ojos comunes, mi señor». «No», contradijo él con suavidad, «son del color del ámbar,
como el sol del atardecer, y cuando te vi por primera vez en la biblioteca, sentí que se interrumpió como si temiera decir demasiado. ¿Qué sintió, Alteza? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Que te conocía, que debía recordar algo importante sobre ti. Un viento frío sopló entre ellos, meciendo las ramas del roble. Beatriz sintió el medallón calentarse contra su piel, como si respondiera a alguna presencia cercana. «Mañana llega mi prometida», dijo Hernán cambiando abruptamente de tema. «Una mujer que nunca he visto, elegida por conveniencia política, la princesa Isabella», murmuró Beatriz. «Dicen que es muy hermosa. La belleza poco importa cuando el corazón está». Nuevamente se interrumpió, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Perdóname, no debería hablarte así. Debes pensar que soy un príncipe caprichoso que se queja de su privilegiada vida». «No, Alteza», respondió ella con sinceridad. «Pienso que es un hombre atrapado igual que todos, solo que en una jaula más lujosa». La risa de Hernán resonó brevemente, genuina y cálida. «Eres sabia para ser tan joven, Beatriz de los establos». «No tan joven, señor. Tengo 27 años». Algo cambió en la expresión del príncipe, una sombra de reconocimiento. «La misma edad que yo», murmuró. «Naciste durante el solsticio de verano, ¿verdad?» Beatriz palideció. «¿Cómo podía saberlo?» «Sí, pero ¿cómo lo sabe?» Hernán parecía tan confundido como ella. «No lo sé, simplemente lo sé», como si... Su mirada se fijó en el cuello de Beatriz, donde el cordón que sostenía el medallón era parcialmente visible. «¿Qué es eso que llevas al cuello?» Instintivamente, Beatriz cubrió el medallón con la mano. Sus ojos se encontraron con los del príncipe, debatiéndose entre la verdad y la prudencia. Algo en su mirada la hizo decidirse. Lentamente, extrajo el medallón y lo sostuvo en su palma abierta. La mitad del escudo brillaba intensamente bajo la luz de la luna naciente. Hernán contuvo el aliento. Con manos temblorosas, buscó bajo su propia camisa y extrajo un objeto idéntico, la otra mitad del medallón partido. El tiempo pareció detenerse mientras ambos contemplaban las dos piezas separadas durante 20 años. «Cuando estas mitades se unan nuevamente», susurró Hernán, repitiendo palabras que no sabía que recordaba. «La verdad saldrá a la luz y la profecía se cumplirá», completó Beatriz, con lágrimas nublando su visión, como atraídas por una fuerza magnética. Sus manos se acercaron, aproximando las dos mitades del medallón, justo antes de que se tocaran. Un sonido de cascos y el resplandor de antorchas anunciaron la llegada de jinetes. Rápidamente, ambos ocultaron sus medallones. «Alteza», llamó la voz del capitán de la guardia. «La reina solicita su presencia de inmediato. La comitiva de Aragón ha sido avistada. Llegarán antes del amanecer». Hernán maldijo por lo bajo. «Dile a mi madre que iré enseguida», respondió sin apartar la mirada de Beatriz. Cuando el capitán se alejó, el príncipe tomó la mano de Beatriz. Su pulgar acarició inconscientemente la cicatriz en su palma. «Encuéntrame aquí mañana, después del banquete de bienvenida», susurró con urgencia. «Hay demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta. Es peligroso, Alteza», objetó ella, aunque su corazón gritaba lo contrario. «La reina ha dejado claro que debo mantenerme alejada de vos. Ha arreglado mi matrimonio con el conde de Alcántara». La furia oscureció el rostro de Hernán. «El viejo Alcántara. Mi madre se atreve a...» Respiró profundamente, controlando su ira. «No permitiré que eso suceda. Beatriz, te lo prometo por este roble y por el medallón que compartimos». Con una última mirada cargada de promesas silenciosas, el príncipe se alejó hacia el castillo. Beatriz permaneció bajo el roble, su corazón latiendo desbocado mientras acariciaba la mitad del medallón por primera vez en años. Fragmentos de recuerdos comenzaban a emerger de la niebla. Un juramento infantil, sangre mezclándose con sangre, una promesa de protección eterna. Esa noche, mientras las primeras luces del amanecer teñían el horizonte, la princesa Isabela de Aragón cruzó las puertas de Montemayor desde su ventana en la torre de servicio. Beatriz observó la elegante comitiva. En el centro, montando un caballo blanco, vio a una joven de extraordinaria belleza con cabello negro como la noche y porte regio. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían astutos y observadores, evaluando cada detalle del lugar que pronto sería su hogar.
Beatriz sintió una punzada de algo que se negó a identificar como celos. Se tocó la cicatriz en su palma y dirigió su mirada hacia el viejo roble, donde más brotes verdes habían aparecido durante la noche, como presagiando que los vientos del cambio finalmente habían llegado a Montemayor. Las trompetas anunciaron la presentación oficial de la princesa Isabella de Aragón en el Salón del Trono. La corte entera se había reunido para la ocasión, desde los más altos nobles hasta algunos sirvientes privilegiados que se apostaban discretamente contra las paredes. Beatriz, por su posición en la Biblioteca Real, había sido requerida para asistir y llevar registro del evento para las crónicas. Desde su rincón pudo observar la escena con detalle. La reina doña Elvira sentada en su trono con expresión complacida, el duque Baltasar a su lado, estudiando a todos con sus ojos de halcón, y el príncipe Hernán, rígido como una estatua, vistiendo sus mejores galas pero con la mirada distante de quien está físicamente presente, pero mentalmente ausente. Cuando las puertas se abrieron para dar paso a la comitiva aragonesa, un murmullo de admiración recorrió la sala. La princesa Isabela avanzó con gracia felina, su vestido azul zafiro contrastando con su piel pálida y su cabello negro como ala de cuervo. No era solo hermosa, había algo magnético en ella, una inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros mientras evaluaba discretamente a cada persona en la sala. Montemayor da la bienvenida a su Alteza, la princesa Isabela de Aragón, anunció el heraldo, prometida del príncipe Hernán y futura reina de nuestras tierras. Isabela hizo una reverencia perfectamente calibrada, lo suficientemente profunda para mostrar respeto, pero lo suficientemente contenida para recordar a todos su propio rango. «Es un honor estar finalmente en la legendaria Montemayor», dijo con voz melodiosa que, sin embargo, tenía un tono de acero subyacente. «Espero que nuestra unión traiga prosperidad a ambos reinos». Sus ojos se encontraron brevemente con los de Hernán. Algo pasó entre ellos. No tanto un reconocimiento de amor, sino una evaluación mutua, como dos espadachines estudiándose antes del combate. La ceremonia transcurrió con la pompa esperada. Cuando llegó el momento del intercambio simbólico, Hernán colocó un anillo de compromiso en el dedo de Isabela, un rubí engarzado en oro, mientras ella le entregaba un medallón con el escudo de Aragón. Beatriz sintió una punzada al ver este intercambio. Su propia mitad del medallón pareció enfriarse contra su piel. El banquete que siguió se prolongó hasta bien entrada la noche. Mientras los nobles bebían y festejaban, Beatriz fue liberada de sus obligaciones. En lugar de retirarse a su habitación, sus pasos la llevaron inevitablemente hacia el roble milenario. La luna llena bañaba el jardín con su luz plateada, dando al árbol un aspecto casi fantasmal. Beatriz se sorprendió al ver que los pequeños brotes del día anterior habían crecido visiblemente. Tocó uno de ellos, maravillada por su vitalidad. «Está despertando», dijo una voz a sus espaldas. Después de tantos años, Beatriz se giró para encontrarse con Hernán, quien se había despojado de sus galas de corte y vestía nuevamente ropas sencillas. Su rostro mostraba signos de agotamiento. «No deberíais estar aquí, Alteza», susurró ella, aunque su corazón se aceleró al verlo. «Si la reina se entera, la reina está demasiado ocupada celebrando su victoria política», respondió él con amargura. «Y mi prometida parece más interesada en conocer el castillo que en conocerme a mí». Se acercó hasta situarse junto a ella, bajo las ramas del roble. En silencio ambos sacaron sus mitades del medallón. A la luz de la luna, parecían emitir un resplandor propio, pulsante como un corazón vivo. «He soñado con este momento», confesó Hernán. «Cada noche, durante años, siempre el mismo sueño, este árbol ardiendo con llamas azules y una niña con ojos de ámbar gritando mi nombre mientras nos separan». Beatriz contuvo el aliento. «Yo también he tenido ese sueño», susurró, pero nunca recordaba los detalles al despertar. Solo quedaba la sensación de pérdida. Sus manos se acercaron, sosteniendo las mitades del medallón que parecían atraerse como imanes. Justo cuando estaban a punto de unirse, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Ambos se volvieron alarmados. Un mensajero entraba a toda velocidad por las puertas del castillo, su caballo exhausto y cubierto de espuma. Los guardias se apresuraron a su encuentro mientras el hombre gritaba algo sobre tropas en la frontera. «Problemas», murmuró Hernán, guardando rápidamente su medallón. «Debo ir antes de marcharse». Tomó la mano de Beatriz.
Sus dedos rozaron la cicatriz en su palma. Esta marca, comenzó, pero el sonido de más caballos aproximándose lo interrumpió. Encontrémonos mañana en las catacumbas, cerca de la cripta real. Hay algo que quiero mostrarte. Con esas palabras, desapareció en dirección al castillo, dejando a Beatriz con el corazón acelerado y 1000 preguntas sin respuesta. Esa noche, las pesadillas fueron más vívidas que nunca. Beatriz se vio a sí misma como una niña, sostenida por brazos desconocidos mientras gritaba por alguien. El roble ardía con un fuego sobrenatural, llamas azules que no consumían la madera, sino que parecían bailar sobre ella. Una voz profunda recitaba palabras que no entendía, y el medallón en su pequeña mano brillaba con luz cegadora. Despertó bañada en sudor frío, la imagen del árbol en llamas aún grabada en su retina. Sin pensarlo 2 veces, se vistió apresuradamente y se dirigió a la biblioteca. Si había respuestas, las encontraría allí. La biblioteca estaba desierta a esa hora de la madrugada. Con manos temblorosas, Beatriz encendió una vela y se dirigió al estante prohibido. Buscó frenéticamente entre los pergaminos hasta encontrar uno especialmente antiguo, con bordes chamuscados y un sello roto que mostraba el mismo escudo que su medallón. Era un diario, escrito con caligrafía apretada y urgente. Mientras leía las primeras páginas, su mundo comenzó a desmoronarse. Era el diario personal del rey Fernando III de Valentia, su padre según el árbol genealógico que había encontrado antes. El ataque es inminente, decía una entrada fechada un día antes de la noche que aparecía en sus pesadillas. Baltasar ha envenenado la mente del rey Alfonso con mentiras sobre mi traición. Solo puedo asegurar la supervivencia de mi hija, mi pequeña Beatriz. He arreglado su escape con la ayuda del viejo consejero. El medallón partido la protegerá hasta que sea el momento de que reclame su derecho. Las lágrimas nublaron su visión mientras leía. Páginas y páginas relataban los temores de un padre que sabía que iba a morir, pero que luchaba desesperadamente por proteger a su hija. La última entrada, escrita con trazos irregulares, la dejó sin aliento. Si estás leyendo esto, mi Beatriz, has sobrevivido. La cicatriz en tu palma derecha no es un accidente, es el sello de un juramento de sangre realizado bajo el roble sagrado, un pacto de protección y amor eterno entre tú y el joven príncipe Hernán. Cuando las mitades del medallón se unan de nuevo, la verdad saldrá a la luz y la profecía se cumplirá. Venganza por la sangre derramada injustamente, paz por 1000 años cuando las 2 coronas se vuelvan una. Te amo, mi pequeña princesa, nunca olvides quién eres, la última heredera de Valentia. Beatriz dejó caer el diario, su mente un torbellino de revelaciones. No era una simple sirvienta, era la legítima princesa del reino destruido. Su medallón no era un simple recuerdo, era la prueba de su linaje y de un pacto sellado con sangre. Y el hombre que ahora estaba comprometido con otra, el príncipe Hernán, era el niño con quien había jurado amor eterno bajo el roble sagrado. Tan absorta estaba en estas revelaciones que no escuchó los pasos, acercándose hasta que fue demasiado tarde. Al alzar la mirada, se encontró con los ojos fríos y calculadores de la reina doña Elvira. Así que finalmente, has descubierto la verdad, pequeña impostora, dijo la reina con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías. Detrás de ella, como una sombra siniestra, apareció el duque Baltasar, su mirada al posarse en el diario y luego en el medallón que Beatriz aún sostenía, se llenó de un odio ancestral. La última de los Valentia, murmuró con desprecio. Debí haberte eliminado junto con tu padre cuando tuve la oportunidad. El tiempo pareció congelarse mientras Beatriz enfrentaba a sus enemigos. Su mente trabajaba frenéticamente, evaluando opciones de escape, pero la biblioteca solo tenía una salida, bloqueada ahora por la reina y el duque. Sorprendida, pequeña princesa, la voz de doña Elvira destilaba veneno. ¿Creíste que podrías esconder tu identidad para siempre? ¿Cómo? Comenzó Beatriz apretando el diario contra su pecho. Te hemos vigilado desde el día en que te trajeron aquí, interrumpió el duque Baltasar, acercándose con paso depredador. Una sirvienta leal te ocultó entre la servidumbre, pensando que estarías a salvo. Qué ingenua. Con un movimiento rápido, Beatriz escondió el medallón bajo su ropa, causando una sonrisa burlona en doña Elvira. ¿Crees que esa baratija te salvará? La reina extendió su mano. Entrégamela.
y quizás considere una muerte rápida en lugar del matrimonio con Alcántara. ¿Por qué me mantuvieron con vida todo este tiempo?, preguntó Beatriz, ganando segundos mientras buscaba alguna vía de escape. Si sabían quién era yo, ¿por qué no me mataron junto a mi padre? El duque Baltasar soltó una risa seca. Mantenerte bajo nuestra vigilancia era más seguro que arriesgarnos a convertirte en mártir. Además, la hija perdida de Valentia podría ser útil algún día como moneda de cambio. Pero ahora que recuerdas quién eres, te has vuelto prescindible. Un ruido repentino de pasos apresurados en el pasillo distrajo momentáneamente a sus captores. Beatriz aprovechó ese instante para lanzar el pesado candelabro hacia ellos y correr hacia las estanterías del fondo, donde sabía que existía un pequeño pasadizo usado por los bibliotecarios para acceder a los depósitos de libros. «¡Atrápala!», gritó la reina mientras esquivaba el candelabro ardiente. Beatriz accionó el mecanismo oculto tras un volumen particularmente grueso y se deslizó por la abertura justo cuando el duque extendía su mano para agarrarla. El pasadizo era estrecho y oscuro, pero lo conocía bien tras semanas trabajando en la biblioteca. Su corazón latía desbocado mientras descendía por las escaleras estrechas. El pasadizo conectaba con las catacumbas del castillo, el mismo lugar donde había acordado encontrarse con Hernán. Si lograba llegar allí, quizás tendría una oportunidad. Mientras tanto, en sus aposentos, el príncipe Hernán revolvía frenéticamente un viejo baúl de madera. El mensajero había traído noticias alarmantes. Tropas de Aragón se movían hacia la frontera norte, pero no como aliados, sino en formación de batalla. Isabela había jurado que no sabía nada al respecto, pero su rostro impasible no había revelado si mentía o decía la verdad. Ahora, más que nunca, Hernán necesitaba respuestas y presentía que el medallón era la clave. «Debe estar aquí», murmuró para sí mismo, sacando una cajita de plata que había pertenecido a su padre. Él siempre decía que algún día entendería la verdad. Dentro de la caja, envuelto en terciopelo azul, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Las páginas amarillentas contenían la caligrafía pulcra de su padre, el difunto rey Alfonso. Hernán nunca se había permitido leerlo antes, respetando la intimidad de su progenitor incluso después de su muerte. Pero ahora, la urgencia superaba al respeto. La primera entrada que llamó su atención estaba fechada 20 años atrás, apenas unos días antes del ataque a Valentia. Baltasar insiste en que Fernando planea traicionarnos. Ha presentado pruebas que parecen irrefutables, correspondencia con nuestros enemigos, planes para un ataque sorpresa durante la celebración del solsticio. Pero mi corazón duda. Fernando ha sido mi amigo desde la infancia. ¿Sería capaz de tal traición? El viejo consejero don Rodrigo ha desaparecido misteriosamente tras oponerse a Baltasar. Siento que hay verdades ocultas que no puedo ver. Hernán pasó rápidamente las páginas hasta llegar a la última entrada. Escrita con letra temblorosa: «Los médicos dicen que el veneno no tiene cura. Mis días están contados. Ahora veo con claridad lo que estuve ciego para percibir. La ambición de Baltasar, las mentiras sobre Fernando, la manipulación de Elvira, mi propio primo y mi esposa, conspirando para usurpar no uno sino 2 tronos. El medallón partido que don Rodrigo entregó a los niños es la clave. Mi hijo debe saberlo antes de que sea demasiado tarde. La pequeña Beatriz vive, escondida entre nosotros. El juramento bajo el roble sagrado debe cumplirse». La sangre de Hernán se heló en sus venas. Su mente repasaba vertiginosamente los recuerdos fragmentados. Una niña de ojos color ámbar, un juramento infantil, sangre mezclándose con sangre bajo el roble milenario, y su madre, junto a Baltasar, conspirando para destruir no solo a Valentia, sino también al propio rey de Montemayor. Su propio padre había sido envenenado. No había muerto de la misteriosa enfermedad que la versión oficial proclamaba. Un golpe urgente en su puerta lo sacó de sus pensamientos. Al abrirla, se encontró con el rostro pálido de la princesa Isabela. «Tu madre y Baltasar están buscando a la chica de la biblioteca», dijo sin preámbulos. «Han ordenado a los guardias que la capturen viva o muerta». Hernán la miró con suspicacia. «¿Por qué me lo dices? Eres su aliada». Isabela soltó una risa amarga. «Su aliada soy tan prisionera como tú, príncipe. Me enviaron aquí para sellar una alianza que beneficia a todos menos a mí. Las tropas en la frontera no son de mi padre. Son mercenarios pagados por Baltasar para crear un pretexto de guerra. ¿Cómo puedo confiar en ti?
No puedes, respondió ella con franqueza, pero si esa chica es quien creo que es nuestra única esperanza de detener a Baltasar antes de que desate una guerra que destruirá 3 reinos. Hernán tomó una decisión rápida, guardó el diario y su mitad del medallón, se ciñó la espada y se dirigió a la puerta. ¿Dónde están buscándola? Comenzaron en la biblioteca, pero alguien dijo que escapó por los pasadizos hacia las catacumbas. Las catacumbas, murmuró Hernán, recordando su encuentro planeado. Isabela, necesito que hagas algo por mí. Crea una distracción, algo que aleje a los guardias de las entradas a los niveles inferiores. La princesa asintió, una sonrisa calculadora formándose en sus labios. Será un placer, siempre he tenido talento para el drama. Mientras tanto, Beatriz avanzaba a tientas por los oscuros túneles de las catacumbas. El aire era húmedo y viciado, y solo la débil luz de las antorchas dispersas iluminaba su camino. Podía escuchar a lo lejos las voces de los guardias que la buscaban. Finalmente, llegó a la cripta real, donde generaciones de monarcas de Montemayor descansaban en majestuosos sarcófagos de mármol. La última tumba, algo separada de las demás, pertenecía al rey Alfonso. Beatriz se detuvo frente a ella, recordando las palabras del diario de su padre. El rey Alfonso también había sido víctima de la traición de Baltasar. Todos fuimos engañados, murmuró, pasando la mano por el frío mármol. Sí, lo fuimos, respondió una voz desde las sombras. Beatriz se giró sobresaltada, pero su temor se convirtió en alivio al reconocer a Hernán. El príncipe emergió de un pasadizo lateral, su rostro grave y determinado. «Sé quién eres», dijo él, acercándose lentamente. «Beatriz de Valentia, la princesa perdida, la niña con quien juré lealtad eterna bajo el roble sagrado. Y yo sé lo que le ocurrió a tu padre», respondió ella mostrándole el diario que había salvado. «El mismo veneno que mató al mío». Se miraron en silencio, 2 piezas de un rompecabezas finalmente reunidas. Lentamente, cada uno extrajo su mitad del medallón. A la luz mortecina de las antorchas, ambas piezas brillaban con un fulgor sobrenatural. «Cuando estas mitades se unan nuevamente», comenzó Hernán, «ya la verdad saldrá a la luz y la profecía se cumplirá», completó Beatriz. Sus manos se acercaron, sosteniendo las 2 partes del medallón partido, justo cuando estaban a punto de unirse. El sonido de pasos y voces enojadas les alertó que ya no estaban solos. «Por aquí», gritó una voz familiar, el duque Baltasar. «La traidora está con el príncipe». Hernán tomó rápidamente la mano de Beatriz. «No hay tiempo, sígueme». Juntos corrieron hacia el fondo de la cripta, donde un pasadizo secreto conocido solo por la familia real conducía hacia el exterior, cerca del viejo roble. Mientras huían, Beatriz apretaba contra su pecho las 2 mitades del medallón, aún separadas pero finalmente reunidas, como sus corazones. La salida del pasadizo desembocaba en un pequeño claro oculto por arbustos. A pocos metros del roble milenario, la luz plateada de la luna se filtraba entre las ramas, iluminando los rostros agitados de Hernán y Beatriz mientras emergían de la oscuridad. A lo lejos, podían escuchar el sonido de los guardias registrando los terrenos del castillo. «No tardarán en encontrarnos», dijo Hernán, observando cautelosamente los alrededores. «Baltasar conoce casi todos los pasadizos secretos. ¿Qué haremos?» Beatriz sostenía con fuerza las 2 mitades del medallón, que parecían vibrar con energía propia. «Si nos capturan, no lo harán», la interrumpió una voz femenina desde las sombras. Ambos se giraron sobresaltados. La princesa Isabela emergió entre los árboles, su elegante vestido de corte reemplazado por ropas sencillas y oscuras. Una pequeña daga brillaba en su cinturón. «¿Qué haces aquí?», preguntó Hernán instintivamente colocándose delante de Beatriz. Isabela sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Salvarles la vida, espero. He creado una distracción en el ala este. La mayoría de los guardias se dirigen hacia allá, pero no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué nos ayudas?». La desconfianza era evidente en la voz de Beatriz. «Porque compartimos un enemigo común», respondió Isabela, acercándose. «Baltasar no solo destruyó Valentia, también ha estado manipulando a Aragón. Las tropas que se acercan a la frontera son mercenarios a su servicio, no soldados de mi padre». «¿Esperas que creamos que tu compromiso con Hernán no era parte del plan?», cuestionó Beatriz. La princesa aragonesa dirigió su mirada hacia ella.
evaluándola con nuevos ojos. Mi compromiso fue arreglado por embajadores comprados por Baltasar. Mi padre cree que esta alianza salvará a Aragón de una invasión de Montemayor. Su voz se endureció. Soy una pieza en su tablero, igual que ustedes. Hernán estudió el rostro de Isabela buscando signos de engaño. Suponiendo que dices la verdad, ¿qué propones? Necesitamos pruebas concretas de los crímenes de Baltasar y la reina Elvira, algo que no puedan negar ante el Consejo Real y los nobles. Beatriz levantó ligeramente las mitades del medallón. Tenemos esto y los diarios de nuestros padres. No es suficiente, rebatió Isabela. Necesitamos el tesoro de Valentia. Los tres guardaron silencio mientras evaluaban sus opciones. El viento mecía suavemente las ramas del roble, ahora visiblemente más verdes que días atrás. Beatriz observó con asombro cómo pequeñas yemas comenzaban a abrirse por todo el árbol. El árbol está despertando, murmuró. La profecía está en marcha. Beatriz. Hernán tomó su mano, rozando la cicatriz en su palma. ¿Recuerdas nuestro juramento? Ella asintió, fragmentos de memoria regresando como piezas de un rompecabezas. Sangre con sangre, bajo el roble sagrado, prometiste protegerme siempre, y tú prometiste ser fiel a ese juramento, pasara lo que pasara. Isabela observaba el intercambio con fascinación. Así que es cierto, dijo casi para sí misma, el juramento infantil del que hablan las leyendas. ¿Conoces la profecía?, preguntó Beatriz sorprendida. En Aragón tenemos nuestras propias historias sobre Montemayor y Valentia. Cuando las dos coronas se vuelvan una, la sangre derramada injustamente será vengada y la paz reinará por 1000 años. El sonido de voces y perros ladrando interrumpió la conversación. Los guardias se acercaban. No hay tiempo para más explicaciones, urgió Isabela. Debemos ocultarnos hasta que podamos actuar. Conozco un lugar seguro en la ciudad. Síganme. ¿Cómo sabemos que no nos conduces a una trampa?, cuestionó Hernán. Isabela suspiró con impaciencia. No lo sabes, pero si quisiera entregarlos, simplemente habría traído a los guardias hasta aquí, tenía razón, y el tiempo se agotaba. Con una última mirada al roble floreciente, los tres se deslizaron entre las sombras hacia la muralla exterior. La pequeña casa de piedra en el barrio de los artesanos parecía un lugar improbable para ocultar a dos herederos reales fugitivos. Pertenecía a una vieja criada que había servido a la familia de Isabela durante generaciones y ahora vivía modestamente en Montemayor. Nadie buscará aquí, explicó Isabela mientras encendía una vela. Doña Carmen es de absoluta confianza. La anciana, de rostro arrugado pero ojos vivaces, preparó una comida sencilla mientras los tres planeaban su siguiente movimiento. El calor de la sopa caliente revivió sus energías agotadas. Baltasar ha estado buscando el tesoro de Valentia durante 20 años, dijo Hernán, extendiendo sobre la mesa los documentos que habían logrado salvar. Según el diario de mi padre, cree que contiene no solo riquezas, sino también pruebas de su traición. Beatriz estudió el mapa de las catacumbas que habían encontrado en la biblioteca. El mapa indica una cámara secreta bajo la sala del trono, pero habrá guardias por todas partes ahora. No necesariamente, intervino Isabela. Mañana es la ceremonia de presentación formal de nuestro compromiso. Todos los nobles estarán en el gran salón, incluidos Baltasar y la reina. Las catacumbas quedarán prácticamente desprotegidas. Es demasiado arriesgado, objetó Hernán. Si nos descubren, es nuestra única oportunidad, insistió Isabela. Yo distraeré a la corte mientras ustedes buscan el tesoro. ¿Y después qué?, preguntó Beatriz. Incluso si encontramos pruebas, ¿cómo las usamos contra Baltasar? La coronación, respondió Hernán tras un momento de reflexión. Está programada para 3 días después del anuncio formal del compromiso. Todos los nobles, embajadores y el Consejo Real estarán presentes. Si presentamos las pruebas entonces ante todos, no podrán silenciarnos. Isabela asintió impresionada. Un plan audaz, me gusta. Aún queda un problema, señaló Beatriz. ¿Qué pasa con las tropas en la frontera? La princesa aragonesa extrajo de entre sus ropas un pequeño pergamino sellado. Aquí está la solución, una carta con el sello de mi padre, ordenando a las tropas regresar inmediatamente. La enviaremos con un mensajero de confianza de doña Carmen. ¿Es auténtica?, preguntó Hernán examinando el sello. Lo suficientemente convincente para ganar tiempo, respondió Isabela con una sonrisa enigmática.
Mientras los tres continuaban discutiendo detalles, Beatriz observaba con curiosidad a la princesa aragonesa. ¿Quién era realmente esta mujer que había pasado de ser su rival a convertirse en su aliada? ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Podrías simplemente regresar a Aragón, advertir a tu padre? Isabela guardó silencio por un momento, su rostro adoptando una expresión que Beatriz no había visto antes, vulnerable, casi triste, porque mi madre era de Valentia, respondió al fin. Huyó durante el ataque, embarazada de mí, creció contándome historias sobre su hogar perdido, sobre la injusticia que sufrió su pueblo. Sus ojos se endurecieron. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer justicia, la tomaría no por poder o venganza, sino por verdad. Un nuevo entendimiento surgió entre las dos mujeres. Beatriz extendió su mano, mostrando la cicatriz en su palma. Por la verdad, entonces, Isabela asintió, tomando su mano. Por la verdad, Hernán observó el intercambio con renovada esperanza. Tres herederos de reinos enfrentados, unidos por un propósito común. Quizás la profecía tenía más significados de los que habían imaginado. Esa noche, mientras Isabela y Hernán repasaban los planos del castillo, Beatriz se apartó hacia la pequeña ventana, extrajo las dos mitades del medallón y las sostuvo bajo la luz de la luna. Aún no las había unido, temerosa de las consecuencias que podría desencadenar. ¿Por qué dudas?, preguntó Hernán, acercándose silenciosamente. Tengo miedo, confesó ella, no del peligro, sino de lo que podríamos descubrir. Hay algo poderoso aquí, algo que va más allá de nosotros. Hernán cubrió sus manos con las suyas. Lo enfrentaremos juntos, como debió ser desde el principio. Desde el otro lado de la habitación, Isabela los observaba con expresión indescifrable. Por un instante, algo parecido a la envidia cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por determinación. Descansen, dijo enrollando los planos. Mañana cambiará todo. Mientras los tres se preparaban para dormir, el roble milenario en los terrenos del castillo continuaba su milagroso despertar. Pequeñas flores blancas, no vistas en generaciones, comenzaban a abrirse entre sus hojas, brillando tenuemente bajo la luz de las estrellas como presagio del destino que se aproximaba. El amanecer del día de la ceremonia trajo consigo nubes oscuras que se arremolinaban sobre el castillo de Montemayor. Los sirvientes lo interpretaron como un mal presagio, susurrando entre ellos mientras preparaban el gran salón para el anuncio formal del compromiso entre el príncipe Hernán y la princesa Isabela. Doña Carmen ayudó a Beatriz a disfrazarse como una de las doncellas del séquito de Isabela, con el cabello recogido bajo una cofia y ropas más finas de las que jamás había usado. Nadie reconocería en ella a la cuidadora de caballos o a la ayudante de la biblioteca. «No te muevas demasiado», aconsejó la anciana mientras ajustaba los pliegues del vestido azul oscuro. Las damas de compañía permanecen en las sombras, observando sin ser vistas. Hernán se preparaba en la habitación contigua, vistiendo las ropas de un guardia de la escolta aragonesa. El uniforme le quedaba ligeramente estrecho, pero el yelmo ocultaría su rostro lo suficiente para pasar desapercibido durante la confusión del evento. «Recuerden el plan», dijo Isabela, que lucía espléndida con su vestido de ceremonia color esmeralda. «Durante el brindis principal, crearé una distracción. Tendrán exactamente 10 minutos para llegar a las catacumbas y encontrar la cámara secreta». «¿Qué tipo de distracción?», preguntó Hernán. Preocupado, Isabela sonrió enigmáticamente. «Confía en mí, será imposible de ignorar». Los tres se miraron, conscientes de los riesgos que estaban asumiendo. No habían unido las mitades del medallón aún, decidiendo esperar hasta encontrar el tesoro y las pruebas que buscaban. «Si algo sale mal», dijo Beatriz, rompiendo el silencio, «prométanme que seguirán adelante. La verdad debe salir a la luz sin importar el costo». «Nada saldrá mal», respondió Hernán con más confianza de la que sentía. «Estaremos juntos en esto hasta el final». Isabela observó el intercambio con una mezcla de admiración y algo más profundo, una emoción que se negaba a nombrar. «Es hora», anunció dirigiéndose hacia la puerta. «Recuerden, pase lo que pase, mantengan la calma y sigan el plan». El gran salón estaba atestado de nobles, embajadores y miembros del Consejo Real. Cuando Isabela hizo su entrada triunfal,
Hernán se mezcló entre los guardias aragoneses que flanqueaban las puertas, mientras Beatriz se deslizaba discretamente entre las damas de compañía. Desde su posición, Beatriz podía observar perfectamente el estrado donde la reina doña Elvira presidía la ceremonia. Con el duque Baltasar a su lado, como siempre, la reina lucía radiante. Saboreando anticipadamente su victoria política, Baltasar, sin embargo, parecía inquieto, sus ojos recorriendo constantemente el salón como si buscara algo, o a alguien. Nobles de Montemayor y distinguidos invitados, proclamó el heraldo. Hoy celebramos la unión prometida entre nuestro amado príncipe Hernán y la ilustre princesa Isabela de Aragón, sello de paz y prosperidad entre nuestros reinos. Isabela avanzó con gracia hacia el estrado, donde la reina la recibió con un beso formal en ambas mejillas. Para cualquier observador, parecían dos mujeres complacidas con la alianza. Solo Beatriz notó la tensión en la sonrisa de Isabela y la falsedad en los ojos de doña Elvira. «¿Dónde está mi prometido?», preguntó Isabela con voz clara que resonó por todo el salón. «¿No debería estar presente para nuestro compromiso formal?». Un murmullo recorrió la audiencia. La reina frunció el ceño brevemente antes de componer una sonrisa conciliadora. «Mi hijo se encuentra indispuesto esta mañana, pero se unirá a nosotros para el brindis ceremonial». Baltasar se acercó a la reina, susurrándole algo al oído con urgencia. El rostro de doña Elvira se tensó imperceptiblemente. «Mientras esperamos», continuó la reina con forzada normalidad, «permítanme expresar la gratitud de Montemayor por esta alianza con Aragón. Unidos, nuestros reinos serán invencibles». Isabela inclinó levemente la cabeza en reconocimiento, pero sus ojos se encontraron brevemente con los de Beatriz, comunicando silenciosamente que algo iba mal. El plan necesitaba acelerarse. Como respondiendo a una señal invisible, el cielo sobre el castillo retumbó con el primer trueno de la tormenta que se aproximaba. Las vidrieras del salón vibraron, y varios nobles intercambiaron miradas inquietas. Mientras los sirvientes circulaban con bandejas de vino para el brindis, Beatriz notó cómo Baltasar enviaba discretamente a varios guardias fuera del salón. Sus sospechas estaban creciendo. Quizás incluso conocían ya la verdadera identidad de Beatriz. Isabela tomó una copa y se adelantó, captando la atención de todos. «Antes del brindis oficial, me gustaría compartir una antigua tradición aragonesa», anunció con voz melodiosa. «En mi tierra, la prometida debe contar la historia de su linaje y jurar fidelidad a su nueva familia». La reina pareció momentáneamente desconcertada, pero asintió con una sonrisa tensa. No podía negarse a una tradición cultural sin ofender a los embajadores presentes. «Por supuesto, querida, procedamos». Isabela comenzó a relatar la historia de Aragón con tal elocuencia que todos quedaron cautivados. Beatriz aprovechó la distracción para deslizarse hacia la puerta lateral, donde Hernán esperaba. Juntos, se escabulleron por un pasillo poco transitado. «Algo no va bien», susurró Hernán mientras descendían rápidamente hacia las catacumbas. «Baltasar está enviando guardias por todo el castillo. ¿Crees que sabe lo que planeamos?» «No lo sé, pero debemos darnos prisa». La entrada a las catacumbas estaba sorprendentemente desprotegida, lo que solo aumentó sus sospechas. Avanzaron cautelosamente por los túneles húmedos, guiándose por el mapa memorizado y la tenue luz de una antorcha. Según el mapa, debería haber una puerta secreta cerca de la tumba del fundador de Montemayor, explicó Hernán, examinando las paredes de piedra. Beatriz recorrió con sus dedos las inscripciones antiguas que decoraban los sepulcros. Se detuvo frente a uno particularmente austero, con un símbolo tallado que le resultaba familiar, un roble con raíces profundas. «Este símbolo es igual al del medallón», susurró sacando su mitad para compararlo. «Y mira, hay una hendidura aquí». La hendidura en la piedra tenía exactamente la forma del medallón completo. Sin pensarlo dos veces, Beatriz acercó su mitad a la piedra. «¿Estás segura?», cuestionó Hernán, consciente de que estaban a punto de cruzar un umbral sin retorno. «Es nuestro destino», respondió ella con convicción. «Dame tu mitad». Hernán extrajo la suya, y por primera vez ambas piezas del medallón se aproximaron. Al contacto, un resplandor dorado emanó de ellas, iluminando las catacumbas con una luz sobrenatural. Lentamente, como si tuvieran voluntad propia, las dos mitades se unieron a la perfección. Beatriz insertó el medallón completo en la hendidura de la tumba. Un mecanismo ancestral se activó con un chirrido,
y parte de la pared se deslizó revelando una cámara oculta. El tesoro de Valentia no era lo que esperaban. En lugar de oro y joyas, encontraron estanterías con pergaminos antiguos, sellos reales y un pequeño cofre de madera labrada. Beatriz lo abrió con manos temblorosas, revelando un objeto envuelto en seda, la corona de Valentia, más sencilla que la de Montemayor pero innegablemente regia, con pequeñas piedras de ámbar incrustadas que recordaban los ojos de su legítima heredera. «La corona de tu padre», murmuró Hernán, emocionado. «Y esto», añadió Beatriz levantando un pergamino sellado con cera roja, «parece ser el tratado original entre Montemayor y Valentia, firmado antes del ataque». Lo desenrollaron cuidadosamente. El documento revelaba la verdadera naturaleza del acuerdo, no una alianza militar como Baltasar había afirmado, sino un pacto de unificación gradual de los reinos a través del matrimonio futuro de los herederos. Los niños Hernán y Beatriz habían sido prometidos oficialmente por sus padres, con el roble sagrado como testigo, por eso nos hicieron jurar bajo el roble, comprendió Hernán. No fue un juego infantil, fue un compromiso real, bendecido por la tradición más antigua. Mientras recogían las pruebas más importantes, un estruendo sacudió el castillo entero. No era el trueno de la tormenta, sino algo más potente, más cercano. «La distracción de Isabela», exclamó Beatriz. Apresuradamente guardaron los documentos y la corona en una bolsa. Al salir de la cámara secreta, el medallón unido comenzó a brillar con intensidad creciente, como si respondiera a algo. «Mira», señaló Hernán hacia el techo de las catacumbas, donde finas raíces comenzaban a filtrarse entre las piedras. «El roble, sus raíces están extendiendo». Un segundo estruendo, más potente que el primero, hizo temblar los cimientos del castillo. Polvo y pequeñas piedras caían del techo mientras corrían hacia la salida. «Debemos regresar al salón», urgió Beatriz. «Isabela podría estar en peligro». Mientras ascendían hacia los niveles superiores, el medallón en manos de Beatriz brillaba cada vez más intensamente, como si los guiara. Afuera, la tormenta había estallado con furia sobrenatural, y a través de los ventanales podían ver el roble milenario completamente florecido a pesar de la violenta lluvia, sus ramas iluminadas por relámpagos azules que parecían danzar entre sus hojas. La profecía estaba cumpliéndose ante sus ojos. El gran salón se había convertido en un caos cuando Hernán y Beatriz finalmente regresaron. La distracción de Isabela había sido más dramática de lo que habían imaginado. De alguna manera, la princesa aragonesa había provocado la explosión controlada de varios barriles de pólvora almacenados para los fuegos artificiales de la coronación. El estruendo había agrietado parte del techo, permitiendo que la feroz lluvia se filtrara en algunas zonas. Sin embargo, la ceremonia continuaba. La reina doña Elvira, determinada a no permitir que nada arruinara sus planes, había ordenado a los músicos seguir tocando y a los sirvientes reparar rápidamente los daños. Los nobles se agrupaban nerviosamente bajo las zonas secas, bebiendo vino para calmar sus nervios, mientras observaban con inquietud el cielo tormentoso a través de las vidrieras. Isabela mantenía su postura regia junto al estrado, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Beatriz cuando ésta entró con su disfraz de doncella. Un leve asentimiento confirmó que había completado su parte del plan. «Ahí está mi hijo», exclamó la reina repentinamente, señalando hacia un grupo de guardias que entraba en el salón. Entre ellos estaba el verdadero príncipe Hernán, escoltado como un prisionero pero manteniendo las apariencias ante los invitados. Beatriz sintió que su corazón se detenía. Si Hernán estaba allí, entonces ¿quién? Se giró para mirar a su compañero disfrazado de guardia, que ahora se quitaba el yelmo revelando un rostro que no era el del príncipe. Era Matías, el viejo caballerizo jefe que había sido como un padre para ella todos estos años. «Perdóname, pequeña», murmuró el anciano con tristeza. «No tuve elección». Antes de que pudiera reaccionar, varios guardias la rodearon. El duque Baltasar emergió entre la multitud con una sonrisa triunfal. «La encontramos, Majestad», anunció con voz resonante. «La impostora que planeaba sabotear nuestra sagrada alianza». La reina doña Elvira descendió del estrado con elegancia calculada.
su rostro una máscara de indignación perfectamente ensayada. ¡Qué ultraje!, exclamó dirigiéndose a los nobles y embajadores. Esta sirvienta ha estado conspirando contra la corona, manipulando a mi hijo con mentiras y falsas afirmaciones sobre su identidad. Beatriz miró a Hernán, que luchaba contra los guardias que lo sujetaban. Isabela permanecía inmóvil, su rostro indescifrable mientras evaluaba la situación. Un relámpago particularmente brillante iluminó el salón, seguido instantáneamente por un trueno ensordecedor. Las vidrieras temblaron violentamente, y por un instante, la silueta del roble milenario se proyectó sobre el suelo como una sombra viva. El medallón unido bajo la ropa de Beatriz comenzó a calentarse, casi quemando su piel, sin pensar en las consecuencias. Lo extrajo y lo alzó sobre su cabeza. «Basta de mentiras», gritó con una voz que no parecía completamente suya. «Es hora de que la verdad salga a la luz». El medallón emitió un resplandor dorado que iluminó todo el salón, cegando momentáneamente a todos los presentes. Cuando la luz se atenuó, Beatriz ya no parecía una simple doncella. Su postura había cambiado, erguida y noble, y el medallón flotaba ligeramente sobre su palma extendida. «Mi nombre es Beatriz de Valentia», proclamó con voz clara y firme, «hija del rey Fernando III, legítima heredera del trono usurpado por traición y sangre». Un murmullo de asombro y confusión recorrió la audiencia. Muchos de los nobles más ancianos palidecieron, reconociendo en sus facciones el rostro de la dinastía que habían creído extinta. «Mentiras», bramó Baltasar. «La familia real de Valentia fue ejecutada por traición hace 20 años. Esta mujer es una impostora». «¿Impostora?», respondió Beatriz abriendo la bolsa que contenía los documentos encontrados en la cámara secreta. «Aquí está el tratado original entre Montemayor y Valentia, firmado por mi padre y el rey Alfonso. No habla de traición, sino de unificación pacífica a través del matrimonio de los herederos. Extrajo la corona de Valentia y la sostuvo en alto. Y esta es la corona de mi linaje, oculta por el mismo consejero que nos entregó el medallón partido la noche del juramento». La reina Elvira avanzó, su rostro contorsionado por una furia apenas contenida. «Guardias, arrestada a esta traidora inmediatamente». Pero los guardias dudaron. El medallón continuaba emitiendo su luz sobrenatural, y el rostro de Beatriz, iluminado por su resplandor, mostraba un parecido innegable con los retratos del fallecido rey de Valentia que colgaban en el castillo. Hernán aprovechó la confusión para liberarse de sus captores y correr hacia Beatriz. Isabela también se movió, colocándose estratégicamente entre ellos y los guardias más cercanos. «Nobles de Montemayor», exclamó Hernán, «les presento no a una impostora, sino a mi prometida legítima desde la infancia. Nuestros padres nos comprometieron bajo el roble sagrado, sellando nuestro destino con un juramento de sangre». Mostró la palma de su mano, donde la cicatriz que hacía juego con la de Beatriz era claramente visible. «Mi padre, el rey Alfonso, fue envenenado por descubrir la verdad», continuó. «Una verdad que se ha mantenido oculta demasiado tiempo». La tormenta alcanzó su punto álgido. Un relámpago azul golpeó directamente el roble milenario. Visible a través de las vidrieras, en lugar de incendiarlo, el árbol pareció absorber la energía, resplandeciendo con un aura azulada que se extendió por todo el castillo. El suelo comenzó a temblar. Pequeñas raíces emergieron a través de las grietas en el piso de mármol, creciendo ante los ojos asombrados de los presentes, como si siglos de crecimiento ocurrieran en segundos. El medallón en manos de Beatriz emitió un pulso de energía que se expandió por todo el salón. Al contacto con esta luz, las paredes mismas parecieron volverse translúcidas, proyectando imágenes del pasado como si fueran sombras chinescas. Los nobles observaron horrorizados escenas del ataque a Valentia, la traición de Baltasar, el envenenamiento del rey Alfonso, todo revelado por el poder del medallón reunificado. La magia antigua que habían considerado meras leyendas se manifestaba ante ellos, imposible de negar. Baltasar retrocedió, su rostro una máscara de terror. La reina doña Elvira permaneció rígida, su belleza marchitándose visiblemente, mientras las visiones mostraban su complicidad en el envenenamiento de su esposo. «¡Brujerías!», gritó Baltasar desesperado. «No os dejéis engañar por estos trucos». Pero era demasiado tarde. Las visiones, más reales que cualquier testimonio, habían expuesto la verdad que durante 20 años
había permanecido enterrada. Isabela se adelantó, su voz clara y autoritaria cortando el aire cargado de electricidad. Como representante de Aragón, reconozco a Beatriz de Valentia como la legítima heredera de su reino, proclamó, y apoyo la unión de Valentia y Montemayor bajo la regencia conjunta de sus legítimos herederos, tal como fue acordado por sus padres uno a uno. Los nobles comenzaron a arrodillarse ante Beatriz y Hernán. Incluso los guardias bajaron sus armas, reconociendo el poder ancestral que se manifestaba ante ellos. Baltasar, viendo su derrota, hizo un último movimiento desesperado, sacó una daga envenenada de entre sus ropas y se lanzó hacia Hernán con un grito de rabia. «Si yo caigo, caeréis conmigo». Todo pareció ocurrir en cámara lenta. Beatriz vio el brillo de la hoja dirigiéndose hacia el corazón de Hernán. Sin pensar, se interpuso entre la daga y su amado. El medallón en su mano emitió un último pulso de luz cegadora, justo cuando la tormenta alcanzaba su clímax. Un relámpago azul atravesó las vidrieras, golpeando el centro del salón donde Beatriz, Hernán y Baltasar formaban un tabló congelado en el tiempo. Cuando la luz se disipó, Baltasar yacía en el suelo, la daga caída de su mano inerte. Beatriz permanecía de pie, ilesa, el medallón ahora incrustado en su pecho como un escudo de luz solidificada. Hernán la sostenía, sus ojos reflejando asombro y alivio. La reina doña Elvira, viendo su mundo desmoronarse, avanzó con paso vacilante hacia el centro del salón. Su rostro, antes hermoso, mostraba ahora el peso de todos sus crímenes. «Yo lo amaba», susurró mirando el cuerpo de Baltasar. «Todo lo que hice, lo hice por él, sin previo aviso». Sacó un pequeño frasco de entre sus ropas y bebió su contenido antes de que nadie pudiera detenerla. Cayó junto al cuerpo de su amante, su rostro congelado en una mueca que bien podría ser de dolor o de liberación. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el retumbar distante de los truenos y el susurro de las raíces del roble sagrado que continuaban extendiéndose por el suelo del castillo, reclamando lo que siempre había sido suyo, el corazón mismo de Montemayor. El amanecer llegó con una claridad que parecía imposible después de la tormenta de la noche anterior. Los rayos del sol naciente iluminaban los destrozos en el gran salón, vidrieras rotas, mármol agrietado por las raíces que habían emergido del suelo y las señales inequívocas de los eventos sobrenaturales que todos habían presenciado. Los cuerpos de Baltasar y la reina doña Elvira habían sido retirados discretamente. Las leyes de Montemayor exigían que incluso los traidores recibieran sepultura apropiada, aunque no en la cripta real. Serían enterrados en terreno no consagrado, fuera de los muros del castillo, un destino reservado para aquellos que cometían crímenes imperdonables contra la corona. Beatriz despertó en una habitación que no reconoció de inmediato, la cámara real que una vez había pertenecido al rey Alfonso. Hernán había insistido en que descansara allí, bajo la protección de guardias leales. El medallón ya no brillaba, pero permanecía misteriosamente adherido a su piel, justo sobre su corazón, como un escudo viviente. «Está sanando», dijo una voz suave. Isabela estaba sentada junto a la ventana, observando los jardines donde el roble milenario ahora resplandecía con vida renovada. La princesa aragonesa había cambiado sus lujosas ropas por un sencillo vestido azul, y su largo cabello negro caía libremente sobre sus hombros. «¿Sanando?», preguntó Beatriz tocando el medallón. «El medallón absorbió el veneno de la daga», explicó Isabela. «Si no lo hubieras tenido», no terminó la frase, pero ambas comprendían la gravedad de lo que había ocurrido. Beatriz se incorporó lentamente, sintiendo un dolor sordo donde el medallón se unía a su piel. «¿Dónde está Hernán?», con el Consejo Real. Han estado reunidos desde el amanecer, decidiendo el futuro de los reinos. Isabela se acercó y se sentó al borde de la cama, sus ojos oscuros estudiando a Beatriz con una mezcla de respeto y curiosidad. «Lo que hiciste anoche, la manera en que el medallón respondió a ti, nunca había visto nada igual. Las antiguas leyendas sobre la magia del roble sagrado no hacían justicia a la realidad». Beatriz miró por la ventana hacia el roble, cuyas ramas ahora estaban cubiertas de hojas verdes y pequeñas flores blancas que brillaban bajo el sol matutino. «No fui yo», respondió con humildad. «Fue el juramento, la promesa hecha hace tanto tiempo y sellada con nuestra sangre». Se miraron en silencio. Dos mujeres que habían comenzado como rivales
y se habían convertido en aliadas improbables en el transcurso de unos pocos días. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Beatriz. ¿Regresarás a Aragón? Isabela sonrió, pero había un deje de tristeza en sus ojos. Mi padre necesitará una explicación sobre lo sucedido. Le llevaré la verdad, junto con una propuesta de alianza verdadera entre nuestros reinos, no construida sobre mentiras esta vez. La puerta se abrió, y Hernán entró con expresión cansada pero decidida. Al ver a Beatriz despierta, su rostro se iluminó. En 3 zancadas estuvo junto a ella, tomando su mano como si temiera que pudiera desaparecer. «El consejo ha tomado su decisión», anunció mirando primero a Beatriz y luego a Isabela. «Reconocen a Beatriz como la legítima heredera de Valentia y aprueban la unificación de nuestros reinos, tal como nuestros padres planearon». Isabela asintió, complacida pero no sorprendida. «¿Y mi posición?», preguntó directamente. «El compromiso entre nosotros queda anulado, por supuesto», respondió Hernán con gentileza, «pero el Consejo propone que seas nombrada embajadora permanente de Aragón en la corte unificada, con todos los privilegios y honores correspondientes». La princesa aragonesa consideró la propuesta, sus ojos brillantes con inteligencia calculadora. «Aceptaré con una condición, que se me permita establecer una academia de medicina y ciencias en el castillo, donde puedan estudiarse tanto los conocimientos tradicionales como los nuevos avances». Beatriz recordó cómo Isabela había reconocido inmediatamente los efectos del veneno la noche anterior. Su interés en la medicina no era casual. «Así será», acordó Hernán. «La Academia Isabela de Montemayor será un faro de conocimiento para todos los reinos». Los 3 sellaron el acuerdo con un apretón de manos formal, conscientes de que estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia de sus tierras. La coronación se realizó una semana después, cuando Beatriz estuvo completamente recuperada. A diferencia de la ceremonia de compromiso, esta vez no hubo ostentación innecesaria ni falsas pretensiones. El gran salón había sido reparado lo mejor posible, aunque las raíces del roble sagrado permanecían visibles en el suelo, ahora pulidas e integradas en el mármol como un recordatorio permanente del poder de la verdad. Hernán y Beatriz compartieron la ceremonia arrodillándose juntos mientras el anciano sacerdote colocaba las coronas sobre sus cabezas, la tradicional corona de Montemayor para Hernán y la recuperada corona de Valentia para Beatriz. Sin embargo, cuando se levantaron, hicieron algo sin precedentes. Intercambiaron las coronas brevemente antes de devolverlas a su posición original, simbolizando la verdadera unión de los reinos. El medallón, ahora permanentemente integrado en el pecho de Beatriz como una joya viviente, brilló suavemente durante este intercambio, aprobando silenciosamente el cumplimiento de la profecía. Isabela observaba desde un lugar de honor, vestida con los colores de Aragón, pero llevando un emblema que combinaba símbolos de los 3 reinos. Su mirada se cruzó brevemente con la de un joven noble de Valentia que había regresado del exilio tras conocer las noticias. Por primera vez en mucho tiempo, la princesa aragonesa permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro. Esa noche, mientras las celebraciones continuaban en el castillo y la ciudad, Hernán y Beatriz escaparon brevemente de los festejos para visitar el roble sagrado. El árbol estaba completamente transformado, sus ramas extendidas majestuosamente y cubiertas de flores que emitían un tenue resplandor bajo la luz de la luna. «Parece un sueño», susurró Beatriz apoyándose en el tronco del árbol que había sido testigo de su juramento infantil. «A veces temo despertar y encontrarme de nuevo en los establos, cuidando caballos y sin recordar quién soy realmente». Hernán tomó su mano, sus dedos entrelazándose naturalmente sobre la cicatriz que ambos compartían. «No es un sueño», aseguró, besando suavemente la marca en su palma. «Es el destino que nuestros padres vislumbraron, el futuro que intentaron proteger». Se abrazaron bajo las ramas del roble, 2 mitades finalmente reunidas después de 20 años de separación. El medallón en el pecho de Beatriz emitió un suave resplandor, como un corazón adicional latiendo al compás del suyo. En los días siguientes, los emisarios llevaron las noticias de la unificación a todos los rincones de ambos reinos. Donde antes hubo fronteras fortificadas, ahora se abrían caminos de comercio, familias separadas por la guerra y la traición se reunían nuevamente.
La profecía se cumplía. Paz después de generaciones de desconfianza y conflicto. Isabela partió hacia Aragón 2 semanas después, llevando consigo los tratados de la nueva alianza y la verdad sobre los eventos que habían cambiado el curso de la historia. Prometió regresar en primavera para comenzar la construcción de su academia. Antes de marcharse, entregó a Beatriz un pequeño libro encuadernado en cuero. Conocimientos de medicina antigua, explicó. Incluye tratamientos para las cicatrices como la que el medallón dejará en tu piel. No podrá eliminarse completamente, pero he desarrollado un ungüento que ayudará a que se integre mejor en tu cuerpo. Beatriz agradeció el gesto, comprendiendo que era más que un simple regalo. Era una ofrenda de amistad genuina entre mujeres que habían aprendido a respetarse mutuamente. Y así, mientras el primer año del reinado conjunto daba paso al segundo, las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, tanto en las personas como en la tierra misma. El roble milenario extendió sus raíces por todo el castillo, entrelazándose con los cimientos como un ancla viviente. Algunos decían que en las noches de luna llena, cuando la corte dormía, se podía ver a los jóvenes monarcas cabalgando libremente por los campos, como 2 niños que finalmente habían recuperado la alegría que les fue arrebatada, y en las aldeas, los ancianos contaban a los niños la historia del medallón partido y el juramento de sangre, del árbol que ardió con fuego azul durante la noche de la verdad, y de cómo 2 reinos se convirtieron en uno bajo el reinado de aquellos que estaban destinados a encontrarse, sin importar cuánto tiempo o cuánta oscuridad intentara separarlos, porque algunas promesas trascienden el tiempo, y algunos amores son lo suficientemente fuertes para reescribir el destino de naciones enteras.